Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, que es la que nos puede alentar, nos puede ayudar, nos puede consolar. Solamente la palabra de Dios trae consuelo a nuestras vidas. Solamente la palabra de Dios trae aliento a nuestras vidas. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Y le pido al Señor que nos ayude a digerir la palabra de Dios, que podamos en esta tarde hallar alimento en su casa, como lo dice la Escritura. ¿Verdad? El tema pasado, de la semana pasada, fue una introducción nada más al tema de conforme al corazón de Dios. Esta va a ser la segunda parte, hermano, y voy a ir un poco más a prisa, yendo directamente a puntos que el Señor ha puesto en mi corazón, que creo que nos van a hacer de edificación, de ayuda para cada uno de los que estamos reunidos en esta tarde. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor, dándote gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre, Dios. Padre Dios, que la palabra que va a ser expuesta en esta tarde, Dios, Padre, provenga de tu corazón, Dios. Nos anime, nos reconforte, nos fortalezca, nos reprenda, Dios. Y sobre todo, bendito Dios, que podamos, Padre Dios, abrazar tu palabra, no dejarla caer al piso, Dios. No, y tampoco que nos la echemos a los lomos, bendito Dios, sino que realmente amemos tu palabra, Señor, que realmente, Dios, tu palabra sea verdad y venga a ser, Padre, nuestra vida, Padre Dios, aliento en esta tarde, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estuvimos hablando sobre conforme al corazón de Dios, esta es la segunda parte. Y estudiando un poquito sobre la palabra conforme al corazón, hablando de la palabra conforme, es una palabra que se utiliza, hermanos, para decir uno que va en pos del corazón de Dios. Conforme, uno que va en pos del corazón de Dios. Una persona que va en busca del consejo de Dios. Es una persona que busca caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando leemos la escritura que dice conforme al corazón de Dios, es una persona que está caminando, que quiere caminar en pos del Señor, en pos de su obediencia, en pos del consejo de Dios. Estamos hablando de que Dios es nuestra guía, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Es pedirle consejo a Dios. ¿Alguien le ha pedido consejo a Dios? ¿Alguien de los que está aquí le ha pedido consejo a Dios? ¿Y qué les ha respondido? ¿Qué les ha dado respuesta? ¿Qué les ha contestado? Cuando uno, hermano, empieza a leer la palabra del Señor, uno en este libro precioso va a encontrar el consejo de Dios para nuestra vida en todos los sentidos. Leía al principio el Salmo 24:7, si lo tiene ahí cerca. Leía al inicio este Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24, versículo 7. Digo, 24, 27, perdón, hermanos. 27, perdón. Dice el versículo 4. Voy a leerlo completo, pero vamos a tomar el versículo 4. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Has tenido alguna vez temor en tu vida? ¿Alguien ha tenido temor? Cuando ha venido una enfermedad a tu casa, cuando ha venido una enfermedad a tu cuerpo, cuando sabes que algo está complicado en tu vida, ¿no te da temor? Cuando ves tu estado financiero y sabes que no estás bien, ¿no has sentido temor? Cuando ves situaciones en tu vida familiar, de repente no sientes temor, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo sí he sentido temor. Pero dice la palabra del Señor, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yo creo en la promesa del Señor que Él dice que va a estar conmigo todos los días de mi vida. Pero ¿sabes cómo es que va a Él estar conmigo todos los días de mi vida? Siempre y cuando yo esté caminando en verdad, en integridad de vida. Él no puede ir en contra de su propia palabra. Y dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí
cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Fíjense cuántos enemigos espirituales usted tiene el día de hoy, hermano. ¿Usted tiene enemigos espirituales? Le voy a decir el principal enemigo espiritual que usted tiene: la flojera y la pereza para leer la Biblia, para orar. ¿Cierto o falso? Ese es un enemigo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos luchando con el enemigo? ¿O le estamos dando la entrada totalmente para que el enemigo haga lo que quiera hacer? Dice aquí este versículo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice: aunque un ejército acampe contra mí. Imagínate un ejército acampando alrededor tuyo, en contra tuya. Dice la Biblia: no temerá mi corazón. Cuando vivíamos en la Ciudad de México, había muchas pandillas. Aquí no sé si haya pandillas o no, ¿verdad? Pero de repente veías que la bolita de la escuela se te acercaba y tú ibas con una sincronizada, con tortilla de la tía Rosa, con queso cheddar y jamón. Y se venían acercando la gente contra ti, queriéndote quitar tu sincronizada. ¿Qué hacías? Tal vez te la comías rápido porque tenías temor a que te la quitaran. Cuando una persona se te acercaba a ti, 2, 3, 4, 5 personas en la escuela, ¿sabías que te iban a golpear? ¿Te daba miedo? ¿Sí o no? ¿Y caminabas hacia el salón? ¿Caminabas hacia donde estuvieran tus amigos? Sí. Yo sí. ¿A qué puro valiente? Humberto, ¿tú no lo hacías? Sí. Sí, yo también. ¿Tú, Manuel? No, tú eres bueno para... Un día les voy a poner un audio que me mandó un hermano en Cristo que conoció a mi papá hace mucho tiempo. ¿Verdad, mamá? Te lo mandé a ti hace un par de días. Y si supieran lo que me dijo de mi papá, digo, ya lo sabía. Él me lo había dicho. ¿Cómo era mi papá? Me decía, les voy a decir algo. Decía, tu papá era un hombre con el que nadie se quería meter. Yo lo conocí en un barrio en quién sabe dónde, ¿no? Y dice, nadie quería meterse con tu papá, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué me pasó a mí, ¿verdad? Pero pues creo que soy adoptado. Pero en fin, cuando un ejército viene alrededor tuyo, ¿qué haces? Tienes temor. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a golpear? Vi hace un video hace unos días atrás de un muchacho de Cancún o por aquel lado que lo agarraron a golpes. Yo no sé si ustedes vieron ese video, salió en el periódico Milenio. Cómo lo agarraban a golpes y lo mandaron al hospital. ¡Caray! Y a veces así vienen los enemigos en contra tuya. Vienen a quererte destruir, acabar, tumbarte, decirte no sirves para nada. Sin embargo, este hombre David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y seguía diciendo este hombre David, una cosa he demandado del Señor, esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Y inquirir significa para buscarlo a Él, para estar cerca de Él, para, Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿En qué estoy mal? Ayúdame, Señor, dame una respuesta. Decía el rey David, el salmista decía, Señor, aún los pecados que me son ocultos, líbrame de ellos, perdóname. Era un hombre que quería estar conforme al corazón de Dios. Él no sabía la situación que estaba pasando tal vez espiritualmente, pero tenía temor y decía, Señor, ayúdame, 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 Señor. Inquirir en el templo es recibir instrucción, Señor. Yo quiero ir a la congregación a recibir instrucción. Yo necesito ir a la congregación a conocerte más, Dios, a salir fortalecido. Cuando Dios está formando, hermano, a una persona, cuando Dios forma a una persona, lo pone en situaciones complicadas, lo pone en situaciones incómodas. ¿Como cuál?
algo que a nadie nos gusta, ¿saben qué es? El rechazo. ¿Nunca se han sentido rechazados? Qué feo se siente ser rechazado. Por los amigos, por los compañeros de trabajo, por los papás, por los abuelos, por los hijos. Corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando estaba estudiando esto, encontré o recordé a un hombre que se llama José. Y antes de comenzar con esta historia, yo quiero decirte que solamente tú tienes que buscar agradar a Dios, a nadie más. No tienes que agradarle a la gente, no tienes que agradarle a nadie más que a Dios. Solamente Él tiene la aceptación para nuestra vida, solo Él y nadie más. Tu corazón, hermano, debe permanecer siempre limpio para Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y quiero con esto recordarte lo que pasó con este José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan de este hombre? Que Dios le habló a José. Para los que no saben quién es José, el hijo de Jacob, lo conoce el mundo como José el soñador. Dije Jacob. ¿Dije Job? Ok, Jacob. Gracias. José el soñador. Entonces, él sufrió situaciones complicadas cuando Dios le habló a su vida. ¿Se acuerdan? Dios le habló a José por medio de 2 sueños. ¿Recuerdan esos sueños? No voy a leer toda la historia, pero quiero que pongan atención a esto que les voy a decir. El primer sueño, ¿se acuerdan de qué se trató? Unas espigas. Tenía que amarrar, estaban amarradas y se inclinaban delante de él. ¿Se acuerdan? Y se lo contó a su familia. ¿Y qué hizo su familia? Estás loco. Luego Dios le dio otro sueño a este hombre José, donde las estrellas, la luna y el sol se postraban delante de él. ¿Y qué hizo su papá? ¿Se recuerdan? Lo reprendió. Dijo, no digas eso. Y eran sueños de Dios. A veces uno le habla a la gente de Dios y te dice, te rechazan. No es cierto, no me digas a mí eso. ¿Cuánta gente ha sido rechazada por eso? José fue rechazado por hablar la palabra de Dios. Tú vas a ser rechazado por hablar la palabra de Dios. Otra de las cosas que sucedió con José, hermanos, es después de eso, el papá de José, Jacob, lo mandó con sus hermanos. ¿Se acuerdan? A dejarle comida, a ver dónde estaban, dejar comida, a hablar con ellos, que todo estuviera bien. Y llegó el momento en que iba caminando este hombre, José, y sus hermanos lo vieron de lejos. ¿Y qué empezaron a hacer contra José? A conspirar. Vamos a matarlo. Vamos a acabar con él. ¿Tú crees que no sentía eso José desde antes? Que sus hermanos no lo amaban, que sus hermanos no lo querían, que sus hermanos lo despreciaban. Sin embargo, él va ahí haciendo algo que le pidió su papá. Y esto se le llama obediencia. Obedeció. Y ahí va ese hombre José, donde estaban sus hermanos y habían pensado en que lo iban a matar. Pero Rubén, el hermano mayor, les dijo, no, metámoslo a la cisterna. Y metió a José a la cisterna. ¿Cómo crees que se sintió José en una cisterna? Lejos de sus hermanos. Yo creo que su corazón decía, Señor, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué me tienes aquí, Señor? Un propósito has de tener para con mi vida. Y a veces así nos pasa a nosotros, caemos o nos mandan a una cisterna. ¿Y sabes quiénes nos mandan a esa cisterna? A veces la gente con la que más convivimos, a veces la gente con la que más amamos. Y nuestro corazón se hace chiquito. Y luego iban pasando por ahí unos hombres. Antes de eso, a José le quitaron la túnica. Pasó vergüenza. Lo desnudaron enfrente de sus hermanos. Pasó vergüenzas. Sin embargo, el corazón de José quedó intacto. No pasaba nada porque Dios estaba en su corazón.
Luego que vino la cisterna y luego pasaron esos hombres. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron. No te queremos aquí. Lárgate, vete. Pregunto, ¿sufrió desprecio? Yo creo que me diga alguien aquí si ha sufrido ese tipo de desprecio en su vida. Tal cual. Creo que no. Y a veces nos ahogamos en un vasito de agua. Un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y luego qué sucedió con este José, hermanos? Llegó a ese lugar de Egipto, empezó a trabajar. ¿Se acuerdan? Y luego que empezó a trabajar, era un hombre bien parecido seguramente porque la mujer de su jefe lo acosaba sexualmente. Iba sobre él. Iba sobre él una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dice la Biblia que una vez lo halló a él y lo asió de su vestidura y se la quitó a José. ¿Y José qué hizo? Salió corriendo, huyó de ahí y fue acusado de algo que no hizo. ¿Cuántos hemos sido acusados de algo que no hemos hecho y nos molesta? En ningún momento José negó al Señor. En ningún momento. Y después de que salió de ese lugar y que fue acusado, ¿a dónde fue a dar? Calabozo. A la cárcel. Yo en todos estos capítulos cuando leo a José, no veo que, a mis ojos no veo que haya hecho algo malo. Simplemente era una cosa tras otra, tras otra, tras otra, con un propósito de que Él sea exaltado y adorado. Porque después de eso, ¿se acuerdan qué sucedió? Había dos hombres que estaban ahí en el calabozo con Él y tuvieron sueños. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué pasó? Se acercaron con José y José les dijo la revelación de ese sueño. Y a uno les dijo a José, cuando estés allá con el rey, acuérdate de mí. ¿Y qué pasó con José? Fue olvidado. Qué tremendo. Fue olvidado. Después de que te ayudé, ¿cuántas veces has ayudado a una gente, a una persona, y tú crees que te va a echar la mano después? Se olvidan de ti. Y a veces se queda eso en tu corazón. Pasó esto. Pasó el tiempo. Y fue todo eso el trato de Dios con una vida, con la vida de José. ¿Ha tratado Dios contigo? ¿Quieres que Dios trate contigo? Nos gusta la historia de José, nos gusta la historia de David, pero nos apasiona leerlo, imaginarlo. Pero hay veces que a nosotros nos toca ser ese José y hay veces que a nosotros nos toca ser ese David. Y ahí ya no nos gusta. Un corazón conforme al corazón de Dios. El corazón de José siguió adelante. José se expuso una y otra vez al rechazo. Fue humillado, fue vendido, fue acosado. Sin embargo, en ningún momento José ofendió a Dios. José pagó el precio de algo que no hizo, hermanos. Pero en ningún momento fue olvidado por Dios. En ningún momento. Recuerda esto, hermano. La gente te puede aplaudir, mañana te cambia. La gente que hoy te rodea puede hablar bien de ti, mañana puede murmurar. Pero un corazón conforme al corazón de Dios sabe que solo de Él viene la verdadera aprobación. Y esto debería ayudarnos a nosotros a mantenernos firmes. Firmes en donde, en medio del desierto, en medio de la dificultad. Aunque un mundo y los demás no lo entiendan, tú tienes que obedecer a Dios porque en la obediencia y solamente en la obediencia hay bendición. En ningún lado hay bendición de parte de Dios. Dios quiere que sigas caminando hacia el frente, hermano, que luches, que te esfuerces, que seas valiente. Aunque la gente te cierre puertas, aunque nadie valora lo que hace,
haces, Dios quiere tomar tu vida para su gloria, no para que estés cómodo, no para que estés cómodo. Leyendo esta historia de José, yo veo que José nunca buscó la aprobación de la gente. José nunca buscó aplausos. José lo que hacía era buscar la aprobación solamente de Dios. Nadie puede ser un verdadero pregonero, hermano, de la palabra de Dios. Nadie puede ser un verdadero predicador de la palabra de Dios si no vamos en pos del corazón de Dios, en pos de lo que Él quiere decirnos. Hermano, alguien que no tiene una relación con Dios, ¿sabes qué va a pasar con él? Va a desertar, va a huir inmediatamente del ejército de Dios. No va a tener la preparación física. Yo les conté hace tiempo una historia de un hombre que Dios se le reveló en un sueño y le dijo, ahí en una cabaña, y le dijo, vas a mover esta piedra. Le dijo, vas a empujar esta piedra todos los días. No sé si recuerdan que se los platiqué. Vas a empujar esta piedra todos los días. Y ese hombre se levantaba en la mañana todos los días y se ponía sobre esa piedra enorme, fuerte, y estaba haciendo fuerza y demás. Y todos los días lo hacía, hasta que un día llegó otra vocecita y dice, ¿para qué lo haces? No lo has movido ni un milímetro, ni una micra has movido eso. ¿De qué te sirve que obedezcas a Dios? ¿De qué te sirve que te pares ahí a empujar y no pasa nada? ¿De qué sirve? Y sí es cierto, pues ¿de qué sirve? No pasa nada. Dios me dice que haga esto y esto y esto, no pasa nada. Pues voy a preguntarle a Dios. Y en la noche se hincó y oró al Señor y le dijo, Dios, tú me has pedido que empuje esta piedra. Ya llevo años empujando la piedra y no pasa absolutamente nada. ¿Para qué la empujo? ¿De qué sirve? Y le dijo Dios a este hombre, mírate en el espejo. Y se veía, ya como tiene las piernas, unas piernotas así bien fuertes. Ve cómo tiene los brazos así, hasta caminaba así. Ve la espalda que tienes, eres un hombre fuerte. Fíjate lo que te ha servido estar ahí. Te dije que empujaras, mas no que movieras la piedra. A veces uno quiere mover las cosas que solamente Dios puede mover. Pero si Dios te dice, obedece, sé valiente, sé fuerte y esfuérzate, hazlo. ¿Y qué fue lo que hizo José durante toda su vida? Obedeció. Tal vez de José no se escucha que diga muchas predicaciones, pero lo poco que se ve que hizo fue Dios a través de él. Fue el testimonio de Dios en la vida de José. Porque llegó el momento en que empezaban a decir Génesis 39, búsquelo hermano. Génesis 39, vea el testimonio de José, después de todo lo que pasó, hasta donde Dios llevó a José, pero él tuvo que pasar una vida tal vez de sufrimiento a los ojos de los hombres. Pero seguramente él estaba gozándose con el Señor. Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo en mi vida. Yo no sé cuál es tu plan para mi vida, pero yo solamente obedezco. Y esto, hermano, me lleva a recordar la vida de Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Sin saber a dónde iba. ¿Él qué hizo? Obedeció. Y es lo que nos hace falta a nosotros como cristianos, obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, aunque 1000 pensamientos vengan a mi cabeza, que me quieran turbar, que me quieran tumbar, Señor, yo me le paro aquí en esta roca firme, en esta roca que es Cristo. Y yo sé que si aquí hago mi casa, si aquí hago mi fundamento, si aquí tú, Señor, haces algo, no me voy a mover de aquí. Y créeme que aunque vengan muchos problemas, muchas tribulaciones, muchas angustias, mucha perturbación a tu cabeza, no vas a moverte, vas a ser inamovible porque tú estás parado en la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero mientras que no estés parado en la roca eterna que es Cristo Jesús, cualquier viento te va a tumbar. Cualquier viento. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Y cuál es tu relación con Dios, caray? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Padre? Le dice, Señor, te amo. ¿En serio me amas?
Si en serio me amas, ¿por qué no me buscas entre semana? ¿Por qué te esperas hasta el domingo? Señor, te adoro. Ah, sí, ¿por qué no me cantas entre semana? Señor, vengo a buscarte. ¿Y por qué no oras? Obedecer, obedecer. ¿Qué decían de este hombre, hermano, de José? Dice Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Y qué dice? Vio su amo que Jehová estaba con él. Él no tuvo que predicar. Él no tuvo que levantarse en un púlpito a decirles, sino la gente misma veía el testimonio de ese hombre, que era un hombre recto, un hombre conforme al corazón de Dios. Tú no tienes que andar divulgando por todos lados, ay, soy cristiano, porque de repente se vuelve hasta una moda. ¿Sí se han percatado de esto? Que hablas con un hermano o una hermana y te dice, ay, sí, hermano, el Señor, y yo le pido y yo le digo al Señor esto y esto, bla, 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 bla. Por ahí dicen que lo que se ve no se juzga. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cuál es tu verdadera condición delante de Dios? Más vale calladito y caminar firmes en el Señor que estar hablando por todos lados y dejar un mal testimonio aún mismo dentro del mismo pueblo de Dios, porque el mismo pueblo de Dios se da cuenta. ¿Qué decían de este hombre? Y vio su amo que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¡Qué tremendo! Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces Dios estaba con él. Génesis 39, 21, por favor. Dice este versículo. Génesis 39, 21. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Qué palabras tan, para mí lo personal, hermano, y quiero compartir esto contigo, qué palabras tan tremendas que alguien diga eso. Pero Jehová estaba con Jesús Pedrosa. Pero Jehová estaba con Sara. Todo lo que hacía era bendecido por parte de Dios. No era el carisma, no era la inteligencia, no era nada, era Dios el que estaba haciendo las cosas. Y a veces nosotros creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Es que yo me he preparado, tengo una maestría y tengo un doctorado y yo conozco mucho de esto. Puedes conocer todas las cosas, pero si Dios no está contigo, hermano, de nada sirve. De nada sirve. Dios es quien nos ayuda. Dios es el que nos capacita para todo. No es tu experiencia, es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que hace las cosas. Dice la palabra en Génesis 39, versículo 23. Dice la última parte, lo voy a leer todo completo. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Tenía sin cuidado la tiendita, ¿verdad? No tenía que auditarle nada. ¿Por qué? Porque era un hombre honesto. Era un hombre honesto. Era un hombre cabal. Era un hombre íntegro, que hacía lo correcto aunque nadie lo viera. Me impacta la vida de José. Yo le pido, Señor, ayúdame a ser como ese hombre. Porque a mí si me hubieran rechazado, me hubieran tratado como José. ¿Quién sabe cómo sería? O si estuviera yo aquí. Pero a veces nos tratan tantito mal y te frustras, te enojas y sales y, ya no quiero ir, ya me quiero ir. ¿Y José? Papá, hermanos, el Señor me dio esto para compartirlo. José. Soñé ahora que las estrellas y el sol y la luna se postran ante mí. Y el papá de José, ¿qué te pasa, muchacho?
¿Cómo te atreves a decir eso? Es una falta de respeto lo que estás diciendo. Y aún así, versículos más abajo dice que José después de eso recapacitaba en lo que había dicho José. Sin embargo, él jamás se avergonzó de seguir hablando del Evangelio. Jamás se avergonzó a seguir hablando de Dios. Y vivió una vida íntegra, de tal forma que con el tiempo se le forjó un carácter a José, que aquí vean lo que decían sus jefes. José está con él, Dios está con José. ¿Pueden decir lo mismo de ti? Tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus jefes, tu esposo, tu esposa. Cuando hablamos sobre el corazón, hermanos, en la Biblia, no se refiere solamente como un músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, sino que lo ubica como el centro de todo el ser, de todo nuestro ser. Es un lugar donde radican las emociones, radican o surgen actitudes que luego se manifiestan a nuestro exterior. Y en el corazón de José, hermanos, lo único que había era paz de parte de Dios. Recordando lo que dice Proverbios 4:23, dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Hay un concepto judío que quiero compartir con ustedes sobre el corazón. Este concepto judío dice que el corazón tiene que ser cuidado, entrenado, disciplinado y fortalecido. Es un concepto judío. El corazón debe ser cuidado, entrenado, disciplinado y fortalecido. Y yo le pido al Señor que en esta tarde el Señor cuide nuestro corazón, entrene nuestro corazón, discipline nuestro corazón y que seamos fortalecidos. Hay un hombre que conocemos y ya vimos la introducción el domingo pasado sobre David, que cuando leímos el versículo de introducción del domingo pasado de Hechos 13:22, no sé si lo quiera leer juntamente conmigo nuevamente para recordar lo que dice. Hechos 13:22. Dice: quitado se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Te voy a preguntar algo: ¿qué características tenía David para que el mismo Dios dijera que era de su agrado? Era un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué había en ese joven que lo hacía diferente a los demás? Fíjense de dónde viene David. Se los voy a enseñar en la Biblia, desde dónde viene David. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16. David, tenemos la idea de David, ¿cómo se lo imaginan? Buena onda, ¿no? ¿No? Pero vean de dónde viene David. David era un hombre, número uno, una de las características que él tenía es que no se quejaba de la vida. ¿Usted se ha quejado de la vida? ¿No ha dicho de repente: ay, pues es que me gustaría tener un mejor carro? Ay, mi casa pues, no tiene alberca, ¿no? A veces son cosas vanas por las que uno se queja. Ay, ese vecino ya empezó con su karaoke. A mí me emociona leer estos pasajes. No sabe la cantidad de veces que lo leí en esta semana.
pero vea, apunté esto. David no se quejaba de su vida. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 10. E hizo pasar Isaí. Isaí es el papá de David, ¿ok? Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel porque Saúl no hizo las cosas conforme Dios le dijo? Desobedeció. ¿En qué momento desobedeció Saúl? ¿Se acuerdan? Fue cuando Dios le dijo que tenía que acabar con toda la gente de los amalecitas. ¿Se acuerdan? Y que dejaron los borregos, los mejores borregos, y que no mató a Agag. ¿Se acuerdan? Que lo dejó vivo. Y Dios se enojó mucho, muchísimo con Saúl. ¿Por qué se enojó Dios con Saúl? Desobedeció. Cuando Dios te dice algo, hazlo. ¿Sí? Dios dijo, acaba con todo, absolutamente con todo. Pero dice, es que el pueblo vio algo bueno en las ovejitas y por eso no las matamos. Obedece lo que Dios te dice. Tú no tienes que ver con tus ojos si está bonito o está feo. Si Dios te dice, acaba con eso, acaba con él. Y no acabó. Y luego tomaron a preso al rey, ¿se acuerdan? Y tenía que haber ¿qué tenía que haber hecho con el rey? Matarlo. Esa era la instrucción de Dios. Y luego cuando Samuel se acerca a Saúl y le dice, tenemos prisionero al rey Agag. Mándenlo llamar. ¿Se acuerdan cómo iba Agag? Me salvé. Ya no me mataron. Pero no se esperaban que Samuel sacara el cuchillo y lo despedazara. Para que entendiera el pueblo que a Dios se le obedece. Con Dios no se juega. A Dios se le obedece. Lo despedazó. Y luego le dice Dios a Samuel que su corazón estaba entristecido, estaba por lo de Saúl, que no le hizo caso. Entonces dijo, voy a darte un rey. Y le dijo, ve a la casa de Isaí y ahí yo te voy a decir quién va a ser el rey. Estoy leyendo versículos antes. Y luego vio Samuel a un hombre que se llamaba Eliab y dijo, este hombre ha de ser el rey. Era el hermano mayor de David, porque lo veía fuerte, grandote. Y dijo, no, no es él. Y luego vamos al versículo 10, donde dice, ya pasaron 7 hijos. Y le dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Ahí está el otro, ahí en el olvido. Ahí está cuidando a los borreguitos. El otro que mi hijo, el menor de todos. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esta es la primera vez que se hace referencia a David. ¿Ok? ¿En dónde estaba David? Pastoreando ovejas. Era un trabajo no despreciado, por decirlo de alguna forma. No era muy lindo decir mi hijo es pastor de ovejas, ¿no? Pero ahí, es que tengo otro allá, pero es pastor de ovejas. ¿Cómo se habrá sentido el papá? ¿Se sentiría orgulloso a lo mejor de David? Pues a lo mejor no tanto como de los otros 7. Pero fíjense, este hombre David, versículo 11. Ya leí el 10 y el 11, ¿verdad? Ok. Este hombre David trabajaba todo el día en el campo. Y yo creo que, por lo que acabamos de leer, su papá no lo consideraba muy importante. ¿No? Yo no veo aquí que este David se haya quejado de su vida. Y esto lo vemos claramente, hermano, cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey. Ni siquiera Isaí se tomó la molestia de irlo a buscar.
no lo llamó. Tal vez no significaba mucho para ellos. Y luego de esto, hermano, lo vimos el domingo pasado, de esto Dios lo lleva a ser el paje del rey. ¿Se acuerdan que lo vimos? El paje del rey es aquel que cuida las armas, aquel que es como que su brazo derecho, el hombre de confianza de Saúl, porque este paje, David, era el que tenía las armas preparadas, listas para la batalla, tenía que tener mucha confianza en él, no le podía dar un arma que no funcionara. Y la segunda característica que veo de este hombre David es que fue obediente, porque aquí vemos en el capítulo 16, fíjense, voy a leerlo. Dice, el espíritu de Jehová, versículo 14, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aceptó Saúl, dijo, tráiganlo. Buscadme a alguien, versículo 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces mandaron a llamar a David para que David tocara el arpa, para que el espíritu malo se fuera. ¿Sí están de acuerdo ahí todos conmigo? Pero se dieron cuenta que mencionó de David, ¿cómo era? ¿Cómo lo veían? En el versículo 18 lo veían como un hombre, número uno, que está sujeto a su padre, está sujeto a su autoridad. Un hijo de Isaí, es lo que significa. Que sabe tocar, 2, 3, que es valiente, 4, que es vigoroso, 5, hombre de guerra, 6, prudente en sus palabras, 7, hermoso de parecer, que está Jehová con él. Vean esto. Llega el momento en que va este hombre, David, toca el arpa y el espíritu se va. Y en el siguiente capítulo, ¿qué creen que hicieron con el paje de armas? Le dio una patada. Aquí no funcionas. Aquí no te quiero. Vete. ¿Y a dónde va David? A cuidar sus borregos otra vez con su papá. Se regresa con su papá. Fíjense, fue desechado este hombre también, David. ¿Por qué digo que fue desechado? Fue para allá porque dice el versículo, capítulo 17, versículo 14, dice, y David era el menor, siguieron pues los 3 hermanos mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David ya no estaba ahí cuidando las armas de Saúl. Lo habían regresado a su casa. ¿Y cómo se habrá sentido él después de haber estado con el hombre, con el rey, desechado? Pues ahora, ¿qué pasó? Y se fue otra vez a cuidar los borregos. Y después de esto, dice el versículo 17, y dijo Isaías a David, su hijo, ahora toma para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento y a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra filisteos. 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí la había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía al orden de la batalla y daba el grito de combate. ¿Qué hizo este hombre? Regresó con su papá, se sometió a su autoridad e hizo lo que Isaí le pidió. Hay veces, hermano, que nosotros estamos en una situación buena o estable y hay veces que tenemos que bajarle. Y a veces no nos gusta bajarle. No nos gusta. Pero es ahí cuando Dios trata con uno. Calma. Take it easy. Con calmita.
con calmita, estoy tratando contigo. Y este hombre, David, siempre obedeció a lo que Dios le dijo. Siempre, siempre. Fue un hombre obediente. Le pidió al papá que llevara nuevamente alimentos y lo hizo. Hay una frase que usan los militares de Aristóteles, que dicen: aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. ¿Se entiende? Aquel que no aprendió a obedecer nunca puede ser un buen comandante. ¿Qué hizo David? Obedeció, obedeció, obedeció. Porque nos gusta decir, dirigir, hacer y esto. Pero lo primero que tiene que haber en nuestras vidas es mansedumbre para obedecer. No altivez, sino mansedumbre. La tercera característica que veo aquí es que para tener un corazón conforme al de Dios, es que David tenía celo de Dios, de las cosas de Dios. Versículo 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Ahora, vea lo que dice aquí. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ese celo de Dios. Este hombre tenía celo por las cosas de Dios. Este hombre sabía quién era Dios y sabía, diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Por qué se atreve a decir esas cosas al pueblo de Dios? ¿Por qué se atreve a vociferar en contra del pueblo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es para que levante así la voz? ¿Quién es para que te amedrente? Y así te digo a ti, hermano, ¿quién es el enemigo para que a ti te esté amedrentando? ¿Quién es? ¿Quién es? Si la palabra del Señor nos dice que con Cristo estamos completos, que con Cristo somos mayoría, que Él ha llevado a nosotros y ha ganado la victoria por nosotros, hermano, entonces, ¿por qué dejamos atormentarnos por esos filisteos incircuncisos en nuestra cabeza? Por esos gigantes que a veces se ponen enfrente de nosotros y no sabemos cómo quitarlos, cómo moverlos, cómo aplastarlos. Haces estrategias tú de hombre cuando no funcionan, sino simplemente obedece y haz lo que Dios haga y Dios se va a encargar de tu batalla, se va a encargar de tus problemas, pero tienes que ser obediente a las cosas de Dios, obedientes a su voz, obediente a su palabra. Y dice el versículo 34, porque aquí yo veo el testimonio. Ahora yo veo un testimonio, 17:34, dice la palabra del Señor: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este era un hombre, hermano, que tenía testimonio, que sabía que la mano de Dios estaba con él. Y sobre todo que no tenía miedo, era un hombre valiente. A veces tú y yo nos atemorizamos por las cosas que pasan, nos atemorizamos por las cosas que suceden. ¿Y ahora qué va a pasar mañana? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y quién me va a venir a ayudar? ¿Y qué pasa si me caigo? ¿Y qué pasa si me levanto? Y llega el momento en que el diablo te tiene tan acorralado que te quedas paralítico. No te mueves por miedo, por temor a las cosas. Una vez escuché una frase de mi padre y se me quedó guardada en el corazón y la apliqué a principios de año. Este testimonio creo que se los comenté. Mi esposa se sintió un absceso en uno de los senos. Era domingo en la noche y estábamos sentados y mi esposa me dijo: ¿sabes qué? Sentí esto. Y yo, ok. Por dentro, pues no sabes qué pensar, qué decir o cómo actuar, ¿no? Y me levanté al baño y me acordé de la frase que mi papá usaba:
O llegó a decir alguna vez. Y le dije, sí, es cierto, Dios. Si tú no me cuidas, entonces ¿quién? Acuérdate de esta frase. Si Dios no te cuida, entonces ¿quién te cuida? Y le dije a mi esposa, vamos al doctor. Y fuimos al doctor y la checaron, la atendieron. Y en ese momento que cuando yo entré al baño, hermanos, y lo digo con vergüenza, dije, ¿y ahora qué va a pasar? Se me vino una película aquí a mi cabeza que me dijo, me voy a quedar viudo, mis hijas se van a quedar solas, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Te viene aquí una serie de pensamientos. Y de repente me acordé de esa palabra que decía mi papá, si Dios no me cuida, entonces ¿quién? Dije, sí es cierto, Señor. Si tú no me cuidas, entonces ¿quién? Si Dios no te cuida a ti, entonces ¿quién? Y glorifiqué al Señor y exaltamos al Señor. Y gracias a Dios no pasó a mayores eso. Pero hay veces que los pensamientos te atacan, que los temores vienen a tu vida. Y te pones a temblar y ahora qué va a suceder. Pero si no está Dios contigo, hermano. Perdón, si Dios está contigo, hermano, no temamos. Lo que nos puede hacer ese ejército, esos pensamientos que acampan alrededor de nosotros. Dice aquí este versículo 34, el testimonio de Samuel, el testimonio de David, y el versículo 35, viendo que David no tuvo miedo. David no tenía miedo en lo absoluto. Dice versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, hay otra característica de un hombre conforme al corazón de Dios, es la fe. Porque dice, y será como un de ellos, y será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará. Estaba hablando por fe, también me librará de la mano de este filisteo. Este hombre declarando su dependencia totalmente de Dios, no de su capacidad. Sí, estamos comprendiendo, hermano, porque estamos viendo la historia de David y ya la hemos visto muchas veces, la sabemos desde niños, pero ve todo lo que hay atesorado en este pasaje de la Escritura. Totalmente dependencia de Dios, era un hombre de fe, un hombre que dependía totalmente de Dios, era un hombre valiente, un hombre que daba testimonio, era un hombre que tenía decisión, era un hombre que tenía celo de Dios, era un hombre, hermano, que fue obediente a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, fue un hombre que jamás se quejaba de su vida. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Lo respaldó, lo respaldó. En todo momento. Y aún puedo decirte que después de que aventó la piedra, fíjate, qué enseñanza estoy recibiendo. Después de que aventó la piedra y cayó el gigante, David terminó su trabajo. Y a veces dejamos las cosas a medias. ¿Sabes a qué me refiero con que terminó su trabajo? Porque fue por la espada, ¡pum!, le quitó la cabeza. Y a veces cuando creemos que ya está todo listo, ya lo que sigue. Termina lo que inicias. Termina lo que inicias. Y después de eso, con esto termino, hermanos, después de eso, sucedió que luego iban cantando por ahí, ¿no? Que Saúl mató ¿a cuántos? Y David a sus... ¿Y qué pasó con Saúl? Oh, se puso celoso. Se puso celoso. Y luego Saúl, ¿qué quería hacer con David? Matarlo.
Y David tuvo oportunidad de matarlo varias veces. Una de esas veces fue cuando fue y recogió ¿cómo se llama? La lanza, ¿verdad? Que estaba ahí en la cabecera de Saúl. Y le dijo desde lejos, pude haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque era el ungido de Dios. Aún después de que Saúl lo quiso matar, él respetó a su autoridad. Hay veces que nuestros jefes se nos vienen encima y queremos brincarlos para tronarlos. Porque ese es nuestro yo, esa es nuestra carne. No me voy a dejar. Voy a poner el dedo para que te corran. Porque me maltratas. ¿Qué te he hecho? A ver, dime. ¿Qué te he hecho? No, dímelo frente a frente. ¿Qué te he hecho? ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Lo estás retando. Es una autoridad puesta por Dios donde sea. ¿Y qué hizo este hombre de verdad? Respetó porque era el ungido de Dios. Aunque estaba caminando mal, estaba haciendo las cosas incorrectas, se sometió a su autoridad. Esto es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo en todo esto que puedo leer de este hombre David, no le faltó a Dios. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores como cualquiera. Mas sin embargo, Dios le habló y se arrepintió. Le habló de una forma tremenda. Porque a veces dentro de esos errores que uno comete, hermanos, a veces uno no se da cuenta o se va con la finta. Pero cuando Dios lo habló a través de ese profeta, le dijo, ese hombre que se ha robado ese corderito, ¿eres tú? ¿Cómo vino David? ¿Se acuerdan? Un arrepentimiento tremendo. Yo pensando en esto, hermanos, digo, caray, si aquí yo tengo la solución a todo, ¿por qué la ignoro? Si aquí yo tengo la solución a mi vida personal, a mi vida laboral, a mi vida espiritual, ¿por qué lo ignoro? ¿Por qué lo quiero aplicar yo como quiero cuando realmente Dios me da la fuerza a mí para continuar hacia adelante? Y Dios quiere darte a ti la fuerza para continuar hacia adelante. Dios quiere que tú tengas un corazón conforme al corazón de Él. Y vemos estos ejemplos tan tremendos. El de José, hermano, me impacta. Me impacta el ejemplo de David. Hombres que fueron humillados, sin embargo siguieron con el propósito de Dios. Y a veces a nosotros nos dicen algo y ya no queremos ni siquiera venir a la iglesia. Ya ni siquiera queremos orar. Ve cómo todo lo que padeció José, ve todo lo que padeció David. Y a veces nuestro yo, nuestra carne, empieza a gobernar al hombre espiritual. ¿Para qué vas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué el otro? Cuando debería ser al revés, porque el hombre carnal debe estar muerto ya. Para el tiempo que tenemos escuchando la palabra del Señor, debe estar muerto. No dejarlo vivir, ni revivirlo. Que recordemos lo que dice la palabra, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en el Señor. Somos nuevas criaturas en Él. Y por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, que Dios los fortalezca, que Dios los ayude, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les dé aliento y que vean ustedes y comparen su vida con la de David, con la de José, hermanos, y créanme que ustedes tienen mejor vida que ellos. Y somos desagradecidos con el Señor. ¿Y por qué digo que usted ha tenido mejor vida que ellos? A usted, hermano, lo metieron en una cisterna. A usted no lo avergonzaron. A usted no lo han querido matar. Sin embargo, estos hombres siguieron adelante. Y no son cuentos. Esto es verdad. Es lo que sucedió. Y lo traemos ahora en nuestra vida espiritual, esperando en Dios que sirva esto para que usted continúe hacia adelante y no dé tregua al enemigo. Porque mayor es el que está con usted que aquel que está en contra de usted, hermano. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos permitiste escuchar tu palabra, Dios. Te ruego, Padre Dios, que nos hagas hombres y mujeres valientes. Que podamos caminar, Dios, firmes en ti, Dios. No darle lugar al diablo en nuestras vidas, Dios. Que podamos tener un corazón conforme al tuyo, Dios. Que podamos, Señor mío, Padre Dios, ser Dios, hijos obedientes a tu palabra, Dios.
no desobedientes, hijos obedientes, Dios. Padre, desde lo más pequeño hasta lo más grande que pueda ser, Dios, que no nos apartemos de tu palabra ni a diestra ni a siniestra, Dios. Que amemos tu verdad, porque tu verdad es para siempre, Dios. Tu palabra lo dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Dios. Padre, quita toda atadura, Padre Dios, quita toda cadena que pueda haber, Padre Dios, aprisionándonos, tomándonos, Señor. Y Señor mío, que tú seas glorificado, Señor, hoy y siempre en cada uno de nosotros, Dios. Padre, vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén, Señor.